Vanessa, ¿cómo estás? Hombre, muy bien, Juan. Queremos que haya más gente como tú. Dice una canción, pues, pero además es verdad. ¿Y cómo es más gente como yo? ¿Cómo es más gente como tú? Gente como vos es gente que, o como tú, como dice la canción, es gente que piensa que el arte no es, como otros creen, un instante como de solaz, entretenimiento, distracción, sino que es una apuesta directa para tener una forma de vida que además beneficia la convivencia. La Toma, de donde vos venís, querido chico baterista, algún día pensó, esta canción se escuchó mucho, es también más que una canción para mí, cuando lo escuché la primera vez, ve qué belleza, esto es una declaración de principios. Esa canción se convirtió en una fundación. Contanos un poquito esa historia. Bueno, la verdad es que la historia de la fundación es como algo que llegó sin pensarlo, ¿cierto? Como cuando salís por ahí al parque a dar una vuelta y conoces la mujer de tu vida. Como cuando una canción llega y la escribís. Sí, digamos que nosotros empezamos en el rock and roll pues en esta ciudad, ¿cierto? Ajá. Y desde el principio la idea de Camilo, que Camilo es pues como el compositor y el productor de todo lo que es La Toma, pues siempre tuvo claro una cosa, hermano, y era que las canciones que íbamos a interpretar tenían que estar libres de algunos paradigmas de la industria que bueno, de alguna u otra manera es lo que hacen como para vender, ¿cierto? Ajá. O sea, ¿cuáles son los paradigmas? Sexo, la violencia. Y aparte de eso, pues que las canciones iban a tener un significado de pronto no trascendental ni nada de esas cosas, pero sí de pronto iban a irse por el lado social. Vamos a escribir Cierto. canciones que tengan sentido y que además no respondan a lo que se está vendiendo, para resumir. Sí, o sea, Mejor sí, dicho, no. que hablen de ustedes. A ver, no es que nosotros empezáramos una pelea pues contra la industria desde el principio, No. sino que no nos parecía bacano. En ningún momento en nuestras carreras nos pareció bacano salir y mostrar una mujer pues en vestido de baño bailando en una piscina tirando dólares. A eso iba. No es pelear. Simplemente es que tener una posición distinta a otro no es una pelea, es tener una posición. La posición de ustedes Exacto. era, vamos a hablar de cosas que nos interesan. Y muchas cosas de las que les interesan es el retrato de la generación de ustedes. Exactamente, sí señor, usted lo describió muy bien. Y bueno, en la medida que fuimos haciendo eso, pues se nos abrieron puertas. O sea, y sí, estuvimos en varias campañas desde el principio. Ajá. Estuvimos en una campaña de Alonso Salazar que se llamaba Fuerza Joven. Lo recuerdo. Pudimos tocar en las cárceles de la ciudad. Estuvimos en la cárcel, ¿cómo te parece, pues? Yo también estuve en la cárcel, tengo tantas entradas haciendo periodismo, pero eso es algo que... Y además de que es una audiencia cautiva, literalmente, hombre, los reclusos, los detenidos, son personas que necesitan esa visita, la necesitan mucho y esa es una posibilidad de futuro, los saca a un momento del encierro en el que están, pero también les propone que el día que salgan de allá tienen que salir algo distinto. Ahora, vos contaste lo que ellos recibieron, pero yo creo que lo que nosotros recibimos fue todavía más impactante, porque yo creo que mucha de la juventud, ¿cierto? Todavía está en una burbuja donde no conoce, o sea, cree conocer la ciudad, cree conocer el entorno, pero de Medellín no conocen sino el Lleras y el Parque Laureles, el primero y el segundo y no conocen más, ¿cierto? Pues no voy a decir quiénes y tampoco son todos, pero esa visita a la cárcel y ese trabajo social, porque no fue solo las visitas a la cárcel, sino zonas de conflicto, estuvimos en la 13, estuvimos por allá arriba casi llegando en este municipio, no dos municipios, sino como corregimiento en San Cristóbal, en San Antonio de Prado. Y conocer esos jóvenes en estado de vulnerabilidad, pues nos aportó bastante. ¿Y cómo eso tocó la sensibilidad de ustedes para decir, vamos a una fundación? Bueno, ahí iba. Resulta que eso fue como parte de ese proceso y
más o menos en el año 2019 hicimos una campaña, la última que recuerdo antes de pandemia, que fue esta donde se derribó el edificio Mónaco. Sí, ¿sí? Medellín abraza su historia, se llama. Medellín abraza su historia. Hombre, hubo ahí algo que nos impactó mucho, y es que horas antes había un muchacho muy joven con una camisa de Pablo Escobar oponiéndose al derribo. Sí, a la demolición del edificio Mónaco. Y era curioso porque, pues, o sea, no conocía su historia. Para él, Pablo Escobar fue un héroe, ¿cierto? Una especie de Robin Hood que luchaba como por los derechos de los necesitados y de los pobres. Por eso es que es importante contar bien la historia. Exactamente. Y a raíz de eso hicimos una alianza con la Fundación Sura, ¿sí? Y a partir de esa alianza empezamos a hacer unos proyectos que tenían que ver no solamente con lo educativo, ¿cierto? Con lo pedagógico, sino también con eso, con ese aspecto histórico y con ese aspecto social. En ese momento empieza la fundación, ¿cierto? En ese momento llegamos, nos sentamos, dijimos, bueno, se me olvidaba un detalle, pero fue un poco más adelante, fue de hecho en el 2020 con todos estos movimientos de protestas, que nosotros llegamos a la conclusión que estas protestas, o es lo que nosotros pensamos, estaban muy polarizadas. O sea, la protesta nos parece que es importante, pero es muy difícil sacar la protesta muchas veces de la polarización política o de la politización de la protesta. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, nuestra protesta va a ser activa, pero no va a ser de salir a las calles, sino de trabajar, de empezar a trabajar con los jóvenes. Pasar de la protesta a la propuesta. Exacto. De eso vamos a hablar enseguida. Ven, y yo te invito a que sigamos caminando por aquí. Esteban, hablábamos un poco de esa reflexión en el entorno que hizo ver en ustedes que era propicio constituirse como fundación además y tener un propósito que creo que tiene que ver como con la conciencia de la gente, pero además con que hayan nuevas y mejores prácticas. Ustedes ahora acompañan una de las estrategias de la Gobernación de Antioquia, que en la Secretaría de Participación se llama Antioquia Lab. Van a distintos municipios y tienen un trabajo específico con los jóvenes a través de la cultura y de la no violencia. Háblanos un poquito de eso. Bueno, el trabajo que venimos desarrollando con Antioquia Lab tiene que ver precisamente con eso. Antioquia Lab, su discurso o el propósito es trabajar ese tema de la no violencia, pero también de la apropiación de los entornos, o sea, de la relación con el entorno, de la relación con el medio ambiente y de la relación con sí mismo. ¿Sí? Nosotros estamos aportando nuestra historia porque en algún momento pensábamos que los muchachos, bueno, cuando hay dos aspectos aquí. El primero es el de la fuerza que tiene el arte, ¿sí? Nosotros siempre hemos sabido que no es lo mismo cuando un artista coge el micrófono y dice algo, a cuando lo dice un político, cuando lo dice un profesor, a cuando lo dice el papá y la mamá. O sea, los muchachos, sobre todo los adolescentes, no le creen a nadie. No le creen ni al profesor, ni al político. Como vos cuando fuiste adolescente tampoco les creías. Yo creo que es una etapa por la que todos hemos cruzado, que es como el descreimiento. No es que los estemos acusando de incrédulos, es que todos tenemos fases. Todos pasamos por eso. Pero al artista sí le creen. ¿Sí? Por alguna razón. ¿A qué artistas les creías vos? Bueno, yo nací en el 81, pero yo viví toda la etapa del grunge. O sea, la llevé en la sangre. Entonces yo era súper fanático de Kurt Cobain, súper fanático de Pearl Jam, ¿cierto? Súper fanático de todo eso. Y les creía, como también le creía a Ramiro Meneses cuando salió con Rodrigo D. Con Rodrigo D, ¿cierto? Y bueno, entonces digamos que el arte sí le cree, pero nosotros pensamos que los muchachos creen que el artista sale como si fuera debajo de una piedra y sale siendo famoso. La experiencia fue realmente maravillosa, no me lo esperaba. Es definitivamente estos programas los que se deben traer a la juventud, que nos empoderen, que nos hagan divertirnos, que nos hagan salir de nuestra zona de confort, que nos hagan sentir vivos, porque realmente eso es lo que identifica a la juventud.
tuvo un grupo y manifestó un testimonio donde en ese testimonio contó su estilo y su forma de vida. Un testimonio de vida que cada uno de los jóvenes escucharon y al escuchar se dieron cuenta que para el proceso de ellos van a haber obstáculos, situaciones, negligencias, pero que gracias a todas estas personas que nos cuentan historias, que nos cuentan una realidad del día a día, sí se puede. El concierto fue realmente espectacular, maravilloso. Definitivamente este fue muy pensado para los jóvenes, nos lo disfrutamos al máximo. Cuando estuvimos en la entrevista con los participantes o los que integran la banda La Toma, ellos nos contaban que creaban unas historias de vida dentro de los jóvenes. Entonces, esto es un espacio de enriquecimiento y además un espacio en el que nosotros los jóvenes además de que salimos adelante, nos superamos. Este encuentro tiene que permanecer porque definitivamente es una manera muy importante y especial de poder contarle a los jóvenes que por medio del arte, por medio de todas estas expresiones culturales, podemos reivindicar todo el tema del conflicto armado. La conclusión más grande: pasión, amor, compromiso y responsabilidad en este proceso tan bonito. Muchas gracias, Antioquia La y Jóvenes por la Vida. Hay algo que sucede, muchachos y muchachas que están acompañándonos en este programa, y es que uno no se acuesta pobre y se levanta millonario. Uno no se acuesta sin saber y al otro día es doctor. Hay algo muy importante que es el proceso de las cosas, la constancia que alimenta precisamente para que esos procesos empiecen en un propósito y deriven en un resultado. Creo que ahí es donde, cuando vos decís, lo que nosotros ponemos es nuestra historia, es decir, el testimonio personal, contar que para formar una banda de 6, que además banda es una palabra muy bonita, que no podemos dejar que la violencia nos robe esa palabra. Una banda de rock, pues tener a los 6 que están en La Toma, quiere decir, tenemos 6 historias que son también muy potentes, tanto más que nuestras propias canciones. Así es eso lo que nosotros contamos, o sea, que también nos tocó aguantar hambre, ¿cierto? Pues suena muy dramático, pues no es que todos aguantáramos hambre todos los días, pero también nos tocó devolvernos de la universidad a pie para ahorrar, para comprar un instrumento, encerrarnos 8 horas, también nos mataron un amigo en algún momento, también nos tocó correr porque había una balacera, también nos tocó decir que no, porque muchas veces no se cuentan esas historias o piensan que nosotros como artistas, hablo del gremio, pues como que no nos ha tocado la violencia, pero sí nos tocó y también tocó acudir al arte como escudo, como refugio. Y aunque pasaron muchos años, porque en el caso, no más en La Toma, te cuento que pasaron aproximadamente 6 u 8 años antes de nosotros poder percibir un beneficio económico. Entonces estamos hablando de una empresa de 8 años que nunca produjo nada y que sí tuvo que mantenerse. Eso habla de una convicción, pero también de un propósito que queremos transmitir a los jóvenes. Y mencionaste una palabra que me agrada que hayas mencionado, y es la palabra empresa. Porque, es decir, vos vas a tocar y realmente vas a la oficina, ese es el trabajo. El otro día hablaba con unos muchachos que tienen también otra banda, que se llama Café Tacuba, y Meme me decía: mira, Juan, yo siento que nosotros nos pagan es por el trayecto, por salir de la casa, por el viaje, por el ensayo. Tocar es disfrutar, yo no siento nunca que me hayan pagado por tocar. Todo lo otro que es tan pesado es por lo que nos pagan, porque tocar es solamente un instante. Y yo creo que eso es la conciencia de alguien muy maduro que entiende que existen asuntos como la gestión cultural, que existe la palabra empresa, que hay que convertir. ¿Se puede vivir de las canciones? Claro que se puede vivir de las canciones, pero hay que tener una conciencia de que no es la canción per se la que te va a permitir, sino tener un método, tener entendido cómo se maneja y cómo se mueve eso en un entorno y cómo algo se convierte en un hecho productivo, que creo que
por conversaciones que hemos tenido, hacia allá apunta ese trabajo cuando ustedes se acercan a los pelados en un pueblo que puede ser hoy Puerto Berrío, mañana Caicedo o en Urabá, y es hablarles precisamente de todo eso que no parece el esplendor cuando se prende un reflector. Sí, claro. El trabajo con los muchachos también va por esa parte. O sea, el arte es muy, muy romántico y muy bonito, ¿cierto? Pero detrás del arte también hay una gestión, como lo estás diciendo, y el poder hacer de esa gestión una empresa es realmente lo que te permite disfrutar el arte. Porque hay muchas cosas detrás que de pronto no se ven en las universidades, pero que están. O sea, no es ir y grabar un CD o grabar una canción y subirla a YouTube, es qué haces con ese material, a quién se lo mostrás, cómo articulas un proyecto, a quién se lo presentás. ¿Sí? O sea, todos esos pasos, el entender la importancia del ensayo, el entender la importancia de ubicar tu género en la esfera de negocio, y eso no te hace menos artista, de hecho eso te hace más artista porque estás cuidando tu arte, ¿cierto? No es el romanticismo que nos muestran pues en las películas de Hollywood, que no, que estoy en la puerta de mi casa con una guitarra y pasa un promotor y se baja y me dice tú tienes mucho talento y te firma por $1 millón. Eso no pasa, yo creo que ni en Hollywood pasa, ¿cierto? Entonces esas son las cosas que muchos de los muchachos no saben qué hacer con su arte porque hay mucho talento en los pueblos, ¿sí? Pero como el arte tiene ese estigma. Quiero que hablemos precisamente de eso, de que hay mucho talento en los pueblos, pero esa conversación la vamos a tener caminando por allí, vení acompañando. Nos habíamos quedado en una palabra, hay mucho talento en los pueblos. Desarrollemos un poquito de eso, ¿cómo les ha ido recorriendo Antioquia y encontrando talento? Bueno, Juan, dos del grupo de la toma son de pueblos. Diego, el trombonista que viene de Caicedo, y Roberto, el trompetista que viene de Santa Rosa. Para nosotros nunca ha sido una sorpresa encontrar ese talento, pero o sea, en cuanto a talento, pero lo que hemos venido descubriendo es que no es en municipios, digamos, aleatorios, sino en todos lados. Hay mucho talento, esa es la realidad. Lo que vemos es que los chicos no saben muy bien cómo desarrollar ese talento. Cómo administrar esa potencia. Y cómo, no solamente cómo administrarlo, sino cómo tecnificarlo. O sea, listo, hay un talento, pero ¿qué tengo que hacer para convertir ese talento en una forma de vida? ¿Cierto? Eso ha pasado. ¿Cómo se cruza la no violencia como mensaje dentro de eso? Bueno, fíjate que hay una cosa muy curiosa que creo que pasa no solamente con el arte, sino también con el deporte, que es que mientras vos tengas de pronto el espíritu y la mente ocupada en algo, lo demás sí te toca, ¿cierto? Pero se no posterga, se aplaza o incluso se distancia. Entonces, hay una frase muy bonita por ahí, no sé quién la dijo, la verdad, pero... Pues, ya sé para qué frase vas. Exacto. Que tiene un instrumento en las manos no ven... Yo no me quiero tirar en voz, pero te digo que yo no creo en esa frase. Listo. Porque conozco gente muy sensible que ha hecho daños muy grandes, pero sí sé que tener las manos ocupadas en eso hace posible que no las ocupes en otras cosas. Seguramente sí, pero te voy a poner un ejemplo. El programa Suzuki, que es lo que se conoce ahora como la escuela de cuerdas, que es la que desarrolla la Universidad de Antioquia, que tiene todos esos muchachos de Campo Valdés, de Manrique, con violines y con violonchelos y con violas. Eso es un ejemplo de que si vos metes a los muchachos en la música, sí los podés arrebatar a la violencia. No, yo te creo. Lo que quiero decir, y me parece muy bueno no siempre estar de acuerdo, sobre todo aunque estemos de acuerdo, es que, claro, sobre esa frase se levantó la red de escuelas de música de Medellín, que es a lo que te estás refiriendo, y antes de eso, Batuta, que es el mismo formato a nivel nacional. Y eso está bien. Lo que pasa es que no se puede ser del todo ingenuo con atribuirle, y por eso me parece muy valioso el hecho mismo de que ustedes complementan esto con la historia personal.
Es decir, hay que tener una decisión. Vos mencionaste ahora algo que quiero que le hagamos relieve antes de terminar el programa. Muchas veces dijeron no, porque es que los pelados y nosotros mismos hemos tenido tentaciones en la vida. Vos y yo podríamos hoy día no ser yo periodista y vos músico, sino que los dos hubiéramos podido sucumbir a una banda criminal, porque las tuvimos cerca, o meternos en otras cosas no propiamente provechosas. También hay en esa historia personal, en ese testimonio, la validez de la decisión de decirle no a las cosas y quedarse con el instrumento. Sí, bueno, lo que pasa es que no hay que confundir, pienso yo, no hay que confundir el hecho de yo entrar a la música con el artista formado, porque es cierto, o sea, muchos se acercan a la música por un montón de circunstancias, por un montón de factores. El reggaetón es una de esas. De ahora, es esa industria que mueve, pero no mueve por el arte, sino por muchas otras cosas. Porque se queda en la palabra industria. Exactamente. Pero el artista formado, o el artista que le dedica, y no solamente el artista, el profesional, vos en tu periodismo, un muchacho en el deporte, el que le dedica su vida a eso, tiene que tomar una decisión. No se puede ser ambiguo. O sea, tiene que decidir o quedarse en la casa practicando 8 horas su instrumento, o salir a entrenar todos los días, o se mete un combo, pero no puede estar en las dos. Claro, la pasión y la vocación exigen el compromiso, que es el que convierte realmente en una realidad lo que al principio fue un sueño. Quisiera, para terminar, han identificado talentos y esa es la primera fase. ¿Hay una segunda con esos talentos que han visto? Bueno, el sueño de la fundación, más gente como tú, que creo que no lo habíamos mencionado. Desde el principio, yo te dije la canción, acordate, cariño. Queremos que haya más gente como tú. Pero ese es el nombre de la fundación como tal. Sí, pero por eso lo decíamos. El sueño de nosotros es poder no quedarnos en ese testimonio, en esa historicidad, sino llevarlo un poco más allá, y es aportar el conocimiento de la gestión del arte que nosotros pues hemos desarrollado con los años, a punta de caídas y a punta de martillazos, pues porque nunca ha sido fácil. Y nadie nos dijo, nadie nos dijo no hagan esto, pero creemos que sí puede ser un aporte valioso para los chicos. No es solo grabar, es bueno, ¿qué hago con el material grabado? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo hago un proyecto? ¿Cómo hago un presupuesto? ¿Sí? ¿Cómo hago una banda? Porque una banda no es simplemente conseguirse cuatro amigos que toquen, ¿no? ¿Cómo la gestión? ¿Cómo convertir esto en una escuela de gestión cultural? O sea, si yo quiero realmente que mi arte sea mi forma de vida, tengo que aprender a que mi arte no solamente supla mi espíritu de artista, sino todas mis necesidades. Y eso es lo difícil. Hombre, yo te quiero agradecer a vos por los kilómetros y la cantidad de Antioquia que tenés debajo de esas suelas, porque ustedes han caminado mucho esta geografía, no solo en los escenarios, sino en conversaciones frente a frente con la gente que al principio es público, pero luego es amigo. El que puede ser fanático, pero que después descubre que lo normal, es decir, ustedes son personas como cualquiera, y como cualquiera tienen necesidades y tienen sueños y tienen frustraciones. Te quiero agradecer que ese testimonio lo estén llevando por toda Antioquia, porque hay gente que ve espejos, vos lo decías hace un rato, en los artistas, y pueden ser buenos espejos. Gracias por reflejarle eso a los pelados que vienen atrás, muchacho. Y muchas gracias por este ratico, compadre. Juan, a vos por invitarme. Sigamos por aquí caminando. Claro que sí. Unidos. Gobernación de Antioquia.